Israel, evidentemente, es un sistema multidimensional desarrollado durante décadas, ahora mucho más sofisticado gracias al aporte de la revolución, de la cuarta revolución industrial y tecnológica desarrollado por Israel, por el Estado de Israel, por diferentes fuerzas de seguridad y armadas, pero en el que las compañías privadas del sector privado juegan un papel muy importante. Tanto compañías israelíes que no solo prestan servicios o instalan sus cámaras, en este caso con reconocimiento facial en distintas partes de Jerusalén, pero cada vez más en los territorios, en la Cisjordania, en los territorios palestinos ocupados, sino que también están presentes en el resto del mundo. Y de nuevo volvemos a esta idea de cómo los palestinos y el sufrimiento de los palestinos se ha convertido en un laboratorio, en un campo de pruebas, tanto desde el punto de vista de las armas como desde el punto de vista de la vigilancia masiva y del espionaje, tanto su sector público como su sector privado, ya que las fronteras son extremadamente porosas, puedan exportarlo garantizando que han sido probados sobre el terreno y convertirse en líderes mundiales precisamente en el ámbito tecnológico y en el ámbito armamentístico. Aujourd'hui, mais marrant, mais aujourd'hui, sûr et certain aujourd'hui, la Palestine, c'est le petit laboratoire. La question de Pegasus, on a alerté ça il y a longtemps sur la question d'espionnage sur les téléphones des Palestiniens et on a vu comment il y a tous les scandales qui étaient en France, en Espagne, dans le monde arabe, comment les dictatures et la police et les renseignements européens, ou pas européens, hein, qu'ils ont utilisé Pegasus comme un moyen d'oppression contre les gens. C'est juste là qu'on va commencer à parler. Alors que nous, il y a longtemps qu'on a alerté sur la question de l'espionnage, sur la question par exemple, deuxième exemple, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais ça se passe toujours en Palestine en premièrement, avant que ça soit envoyé. Alors c'est ça qui fait la connexion des oppresseurs, mais c'est aussi ça fait la connexion de lutte commune. Pourquoi on a un seul intérêt de lutte commune entre les peuples, entre les gens qui sont opprimés. The relationship between enterprises and official entities or governmental entities that use the argument of counter-terrorism and counter-drug cartels or cross-continent crimes. We do agree that we have to save lives, and any life that we can save is really, really worth to invest in such technologies. But there is a very tiny line that differentiates the legitimate use of such technologies and the misuse of such technologies. And I believe from a human rights defender perspective that this kind of technology should not be put in hands of enterprises that are looking for money, because the responsibility in making sure that these technologies are not misused cannot be handed over to companies who are looking only to make profits. They will sell it to whoever pay. No sé, la gente no es consciente de que PayPal, que es una plataforma de pagos online más usada a lo largo del mundo, porque no necesitas los requisitos que se requieren para hacer transferencias internacionales con otras plataformas, presta servicios en las colonias ilegales israelíes en los territorios ocupados palestinos, pero los palestinos de los territorios ocupados no pueden acceder a las colonias. Un claro caso de exclusión digital que tiene un enorme impacto en la economía de los territorios palestinos ocupados, en donde la mayor parte de la población es joven y existe un desempleo muy importante, sobre todo entre la población joven muy preparada, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, ya que en Jerusalén los palestinos sí que pueden acceder a una cuenta de banco israelí y sí que pueden tener una cuenta de PayPal. De hecho,
En el caso del contexto de la agresión contra Gaza, no existen acciones contra PayPal, pero PayPal también tiene otras plataformas como Venmo, otras plataformas de economía digital que se llaman, que también bloquean cualquier tipo de transferencia de fondos en solidaridad con las palestinas, sobre todo dirigidas a Gaza. Cuando se habla de la economía política de Israel, hay que tener en cuenta la relación simbiótica que existe entre el ejército y el Startup Nation que vende tanto Israel como la nación, donde las empresas, sobre todo especializadas en sectores muy desarrollados como el tecnológico, florecen de la nada. Y por ejemplo, si nos fijamos en la ayuda de Estados Unidos, la ayuda militar va al ejército per se, pero también acaba derivando en estas empresas. ¿Y por qué es esto? Porque al final las personas que crean estas empresas, sobre todo empresas que se dedican al espionaje y a la vigilancia masiva, que van de la mano, porque son las distintas formas de monitorear el día a día, los sentimientos y todas las acciones de las palestinas sobre el terreno con mayor intensidad en el caso del espionaje, pero en el caso de la sociedad civil, aquellas personas aún más peligrosas que las palestinas de a pie, sociedad civil, defensores de derechos humanos, abogados, todas estas personas que dedican su día a día a arrojar luz sobre la impunidad de Israel. Quiero poner énfasis en que esta vigilancia masiva ha sido un pilar de la presencia colonial de Israel desde incluso antes de 1948. Lo que pasa es que antes se hacía con un cuaderno y ahora se hace con mecanismos y lógicas mucho más sofisticadas gracias a la tecnología. Las ferias comerciales en las que venden su espionaje y otros drones o otros equipamientos o mecanismos o lógicas y expertise en términos de vigilancia crean estas microempresas que, de nuevo, gracias al sello de que han sido testados sobre los palestinos, resultan mucho más atractivas para países y a lo largo y ancho del mundo. Los primeros países que estuvieron interesados en estas tecnologías fueron los regímenes autoritarios del Golfo, que lo utilizaban para reprimir a sus poblaciones, al igual que lo hace Israel, y luego ha acabado llegando a Estados Unidos y a Europa, y es cuando ha saltado el escándalo. Como democracias que se vanaglorian de respetar los derechos de sus ciudadanos están utilizando estos mismos mecanismos que Arabia Saudí o que Israel contra sus ciudadanos. Está todo relacionado, y la impunidad israelí ha llevado a que líderes y jefes de Estado a lo largo y ancho del mundo descubran que es posible limitar el espacio de la sociedad civil y de las libertades de sus poblaciones y sobre todo de sus oposiciones en países no democráticos, pero también en países democráticos. Y el sector privado juega un rol clave. De hecho, el sector privado, en el caso de la vigilancia y del espionaje, está muy claro que está creado por soldados y que ha sido desarrollado por soldados, y que el Estado de Israel ayuda en el término de licencias de exportación a que estos soldados y que estas compañías puedan venderlos sin ninguna atención a los estándares de derechos humanos que en algún momento creemos que deben ser respetados. Pero, por ejemplo, en el caso de la censura y el silenciamiento de las plataformas de redes sociales, nos damos cuenta de que ellas también actúan como una especie de policía, ¿no? De policía online, porque también son las que contribuyen a la represión de los palestinos, al silenciamiento de los palestinos. Hay algo que en inglés se llama chilling effect, que es el miedo que tienen activistas, organizaciones de la sociedad civil, de seguir ejerciendo su actividad con total libertad, en este caso en el ámbito digital, porque saben que van a ser reprimidos. En cada teléfono móvil que entra en Gaza está implantado un bug gracias al cual pueden escuchar las conversaciones telefónicas de todas las palestinas en la franja de Gaza, a lo que se une la utilización de drones masiva, en la que también escuchan las conversaciones incluso dentro de los propios hogares. Los palestinos que utilizan tarjetas SIM o teléfono o internet o conexión a internet de compañías palestinas solo pueden tener acceso a 3G, y a partir del momento en el que utilizas una tarjeta SIM israelí o tanto para tu ordenador como para tu teléfono, el ejército y las fuerzas de seguridad pueden emitir una orden para también escuchar y tener acceso
a esas informaciones. Y el último informe de Amnistía Internacional que hablaba sobre el último lobo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el Blue Wolf, tenemos el White Wolf. El White Wolf es lo que se utiliza en las colonias, que es que cada palestino que trabaja en las colonias también cruzan sus datos para comprobar que no representa una amenaza para ellos, pero tenían el Red Wolf, que eran los sistemas de reconocimiento facial instalados dentro de los checkpoints, sobre todo en Hebrón, pero que todo lo que también se desarrolla en Hebrón va a ser exportado a todo el resto de checkpoints. Voy a cruzar tu información con el resto de información que tienen una base de datos biométrica gigante, una de las mayores del mundo. In regards to online social media companies, the issue of arresting people based on what they say online, sometimes it's coming from public posts, people who post publicly, or sometimes there's people who take screenshots of people's accounts and what they post online to incriminate them. We don't know about companies handing over people's information. However, there's a problem that companies like Meta, for example, Facebook and Instagram, they don't disclose the information surrounding government requests for information. Sometimes the government authorities would request information from a certain company about individuals, their data on the Facebook profile, for example, or on Twitter or in TikTok or else. However, we don't know because the companies are not being transparent about how much they receive requests and how much they respond positively to those requests from the Israeli government. There's an importance for transparency for private companies to be transparent about their relationship with the Israeli government. So there's an important need to not cooperate, for those companies to not cooperate with requests coming from the Israeli government based on the Israeli government's behavior on the ground. And of course, we always advocate for those companies to become more transparent and be more clear about what they are saying, what they are doing, and how much of the privacy of the user they are protecting, because privacy is also a right that must be protected, and those companies should not be handing over free information to authoritarian governments.